4 cosas que tienes que hacer si quieres recuperar tu salud o mantenerte saludable. Y aunque siempre hemos hablado de la alimentación, quiero que sepas que una de esas cosas no es la alimentación. Por supuesto que tienes que tener en el centro la alimentación, pero alimentarte bien, sin dormir bien, sin hacer actividad física, sin tomar el sol o tomar la suficiente agua, no te van a permitirte una recuperación metabólica. Por eso hoy te voy a dar 4 pilares fundamentales para sanar. 4 pilares. Te voy a explicar cada uno de ellos. Doctor, ¿cuál de todos es el más importante? Es dormir. Mire, si tú no duermes, es imposible que puedas recuperarte. Esto es clave. Y ojo, alguien un día me dijo, doctor, lo que pasa es que yo duermo es en el día. Yo no duermo en la noche. Peor, porque hemos tenido la errónea idea de que el sueño se recupera. Y definitivamente no sucede de esta manera. Entonces hablemos un poco de cuánto debo de dormir y a qué hora debo de dormir. Las recomendaciones para una persona adulta es que logre dormir entre 7 a 8 horas en la noche. Que yo tomo una siesta de 30 minutos en el día. Eso es distinto, pero tienes que dormir en la noche. Y es que esto tiene una explicación lógica por algo. Cuando sale el sol, estos rayos que emite el sol entran por nuestros ojos y llegan al núcleo supraquiasmático en el cerebro y estimulan la liberación de ciertas hormonas. Mayor producción de cortisol, elevación ligera de sustancias como la insulina, disminución de la lectina. ¿Para qué? Para poder comer, para poder estar activos y para poder metabolizar los alimentos. Es decir, que yo debo de estar despierto en el día. Pero cuando sale la luna, que llega a la oscuridad, todas estas hormonas disminuyen. Es decir, tu cuerpo está preparado para dormir y no para hacer digestión. ¿Qué sucede en especial en la noche? Hay elevación de una sustancia que se llama la melatonina. Y esta melatonina es importante para activar un sistema que se llama el sistema linfático, que es el que recupera o resetea tu cerebro para que amanezcas bien. No sé si te ha pasado que como no duermes en la noche, luego un día logras hacerlo y dices, dormí pero no descansé, me siento cansado, me siento débil, ¿qué estará pasando en mi vida? Dormir hace parte de la recuperación metabólica porque resincroniza tu ritmo circadiano, que son más o menos periodos de 24 horas en donde estas hormonas llegan a un funcionamiento adecuado. No dormir no te va a permitir sanar. Y un día alguien me dijo, pero doctor, venga, yo soy vigilante, yo soy médico, yo trabajo de taxista, soy bombero, soy policía y trabajo en la noche. Esto definitivamente es complejo, pero aquí tengo que darte una pésima noticia. Tienes mayor riesgo de sufrir de obesidad, tienes mayor riesgo de tener diabetes. Y algo que me llamó mucho la atención es que si trabajas de noche tienes mayor riesgo de tener problemas en tu hogar. Te puede dejar tu mujer. Yo no sé si te pasó ya. Te puede dejar tu mujer porque esto afecta todo nuestro ser. El segundo pilar fundamental hay que tomar el sol. Ya tenemos un video bien completo sobre esto, pero es que el tomar el sol no solamente favorece la síntesis de hormonas cuando entran los rayos ultravioletas por los ojos y llegan al núcleo supraquiasmático cerebral, sino que favorece la síntesis de la vitamina D. Ojo ustedes, porque esta vitamina D no es realmente una vitamina, sino que es una hormona. ¿Y una hormona para qué? Fundamental para los huesos, como todos saben, pero es clave para el funcionamiento del sistema digestivo. Es un antiinflamatorio potente. Ayuda al funcionamiento del sistema inmunológico. Es clave para que tus funciones cognitivas se encuentren bien. Doctor, ¿y a qué hora usted me recomienda que tome el sol? Aunque se habla mucho, como estamos en países cálidos con el sol muy fuerte, recomiendo antes de las 10 de la mañana y después de las 4:30 de la tarde. ¿Cuánto tiempo? De 15 a 20 minutos. Si usted vive en una zona muy caliente como Bosconia, Fundación, Valledupar o en zonas desérticas, tómelo 10 minutos, es suficiente porque si no se achicharra. Con este tiempo estamos produciendo entre 2.000 a 4.000 unidades de vitamina D, lo cual es suficiente en un día, además de lo que ingerimos en la alimentación. Recibe eso en los brazos, cúbrete la cara para evitar problemas como el melasma. El tercero es el ejercicio. El ejercicio es clave para que nosotros recuperemos metabólicamente y es la combinación perfecta de una buena alimentación y de un buen sueño. Doctor, ¿cuál ejercicio? Y te voy a poner un ejemplo. Hay ejercicio de flexibilidad. Flexibilidad.
¿verdad? Entonces, este ejercicio de flexibilidad es, yo me estiro, mantengo el equilibrio, estiro mis brazos. Esto es bueno generalmente para personas adultas de más de 60 años. Hay ejercicios de resistencia. Este ejercicio de resistencia es aquel que básicamente lo que nos está diciendo es que debemos generar una resistencia extra a nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, pesas, burpees. Uf, no, no. Los burpees son ejercicios de resistencia, hacer planchas, ¿verdad? Hacer planchas, hacer flexiones de pecho. Estamos resistiendo nuestro propio cuerpo. El otro ejercicio es el cardiovascular o aeróbicos, que es hacer running o salir a correr, trotar, montar bicicleta, hacer elíptica en la casa. Esto es el ejercicio aeróbico, cuida mucho el corazón. Y viene una variante de la resistencia que son los HIIT. Estos HIIT, que son los ejercicios de resistencia de alta intensidad, son claves. Doctor, ¿cuál puedo hacer? El que más te guste. ¿A qué hora? A la hora que puedas. Y el cardio en ayunas, puedes hacerlo si puedes hacer en ayunas. Yo solamente puedo hacer ejercicio a mediodía, es la hora perfecta para ti. Doctor, yo solo puedo hacer ejercicio en la noche cuando llego del trabajo, es la hora perfecta para ti. ¿Cuál es el que más te gusta? Esto. Recuerden que para condiciones especiales hay ejercicios especiales. Por ejemplo, si usted tiene el riesgo de caída, es flexibilidad. Si lo que usted tiene es, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico, de resistencia en los HIITs. Si usted tiene un problema cardíaco, ejercicio anaeróbico. Pero si usted no tiene nada y quiere mantener su salud, la clave es que haga un ejercicio a la hora que pueda. Y el cuarto pilar es el agua. Imagínense ustedes que nosotros, para ser seres vivos, seres sintientes, necesitamos el funcionamiento de la célula. Y en la célula hay muchas funciones. Ustedes saben que cuando estábamos en el colegio nos enseñaron la célula, que es la unidad funcional e estructural de todo el organismo. Hasta ahí bien. Que tenía un núcleo, por eso se llama célula eucariota. Las que no tienen núcleo se llaman procariotas, pero que además tenía un citoplasma, y en el citoplasma habían organelos. Ustedes recuerdan que esa vaina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, organelos, la mitocondria, el ribosoma, el retículo endoplámico rugoso, en donde hay síntesis de proteína, ADN. Pero miren una vaina. Todo lo que yo estoy haciendo y lo que tú estás viendo depende de una molécula. Y la molécula se llama ATP o adenosín trifosfato. Eso se produce a nivel de la mitocondria a partir de glucosa o a partir de ácidos grasos. Glucólisis o oxidación de grasas. Son procesos bioquímicos. Lo que te quiero que entiendas es que si tu célula está deshidratada, no va a producir suficiente ATP. ¿Por qué? Porque en el proceso bioquímico de la producción de ATP hay agua. Y al final se produce agua. Entonces, doctor, debo estar hidratado, pero por supuesto, si no te vas a sentir cansado y el pelo se te va a caer y te sientes con debilidad y la piel está reseca y sientes que no funcionan bien. Tu cerebro está lento, está agotado, piensa lento. Entonces debes de mantenerte hidratado y esto va a depender de acuerdo al sitio donde nos encontremos. Y claro que les dije que la alimentación no la íbamos a incluir porque es el pilar de todo. Nada reemplaza la alimentación, pero la alimentación sola no funciona. Duermo bien, tomo el sol, hago ejercicio y me hidrato, junto con una alimentación. Si estás sano, vas a continuar sano. Si comienzas a hacer esto porque estás enfermo, vas a recuperar tu salud. Si quieres que te dé algún dato específico de estas 4 claves para la salud, déjame un mensaje en los comentarios con una pregunta y te lo voy a responder. Soy el Dr. Rowdy, te quiero mucho y te mando un beso.